Bueno, y para saber más de este inquietante movimiento telúrico es que hemos invitado al estudio a Jorge Crepien, doctor en Ciencias de la Tierra e investigador de CIGIDEN y de CEGA. Lo pronuncié bien, ¿no? Sí. Más o menos. Lo primero que le queremos preguntar, hay mucha preocupación por el número tan grande de réplicas. ¿A qué se debe este fenómeno? Este fenómeno se debe a que en la zona hubo un terremoto de anoche, ¿no es cierto?, magnitud 6.8, 6.9, dependiendo de las instituciones, y eso cambia internamente las fuerzas que hay dentro del contacto de placas entre la placa oceánica de Nazca y la placa continental sudamericana. Y al cambiar, ¿no es cierto?, las fuerzas internas, se producen, ¿no es cierto?, terremotos aledaños. Hasta el momento hemos visto ya que se han producido 3 terremotos sobre magnitud 6. A las 5 de la tarde fue el último, magnitud 6.5, que causó movimiento, ¿no es cierto?, fuerte en la ciudad de Copiapó. Y hay muchas réplicas, como decían en la nota, alrededor de 90, pero sobre magnitudes 4 hay aproximadamente 30 eventos de ese estilo. ¿Y esto qué significa? ¿Que podría venir un sismo aún mayor? Eso es algo que no se puede descartar. Efectivamente, hacia el sur hay una zona que con información y datos de GPS que estamos monitoreando continuamente, hacen vislumbrar una zona que puede ser una laguna sísmica y que puede desencadenar en un terremoto más grande aún. ¿De qué magnitud estamos hablando? No tenemos, ¿no es cierto?, una estimación certera, trabajamos con mucha incertidumbre, pero esto podría eventualmente producir un terremoto magnitud 8 o, como también, ¿no es cierto?, también podría desencadenar en 0 eventos o megaterremotos, tal como sucedió en la secuencia sísmica de Valparaíso del 2017. Pero 8 es un gran número que ustedes están estudiando las posibilidades de que ocurra. ¿Y esto por qué? Porque está en una laguna sísmica, es decir, un sector donde no ha temblado en el último no sé cuántos años. El último terremoto que se produjo en la zona, magnitud 8.4, fue en 1922. Desde esa época es que no se ha producido un megaterremoto en la zona y con los instrumentos, ¿no es cierto?, GPS que monitorean algunas de estas zonas, podemos ver que las deformaciones nos indican o nos dan luces con grandes incertidumbres de que hay una zona que podría eventualmente romper en un futuro no muy lejano, con magnitudes que pueden sobrepasar eso. ¿Qué quiere decir eso? Que son zonas que entre la placa de Nazca, la placa oceánica, sí, y la placa continental sudamericana está trabada, y al estar trabada, debido al movimiento de la placa de Nazca, se acumulan fuerzas internas que eventualmente no van a poder ser resistidas por la fricción que existe entre las placas, y eso puede desencadenar en un evento de grandes proporciones o puede generar también eventos más pequeños en distintos tiempos, ¿no es cierto?, y en distintas temporalidades. Y entonces, ¿cuánto tiempo más podría estar temblando en el sector? Porque además, no solamente allí, lo hemos sentido también en el resto del país, hasta acá, hasta la región metropolitana. Bueno, depende si desencadena en algo más grande o no, pero hay una ley, ¿no es cierto?, que indica cómo van decreciendo la cantidad de terremotos después de un terremoto principal, en este caso el terremoto, ¿no es cierto?, de anoche, que fue magnitud 6.8. Eventualmente, si no desencadena en algo más grande, va a significar que se van a producir cada vez menos terremotos y cada vez, ¿no es cierto?, con magnitudes más pequeñas. La posibilidad de que se desencadenara un terremoto más grande haría como para que las autoridades se preocuparan en la zona norte. Claro, o sea, esto es algo que tiene que estar siendo monitoreado continuamente por nuestras instituciones, el CSN y también la ONEMI, que deberían estar, ¿no es cierto?, y lo más probable es que estén alertas ante una posibilidad de este estilo. Esto es algo que ha sucedido en el pasado. El terremoto de Iquique, ¿no es cierto?, en 2014 vino, ¿no es cierto?, como consecuencia de una gran secuencia sísmica previa al terremoto, y eso fue un terremoto magnitud 8.2. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Que esté muy bien, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.